Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y Classic 106.9 FM. Escápate. Corre hacia mí y vamos a escaparnos, dice Robert Holmes. ¿Y te gustan las piñas coladas? Bienvenidos a la cultura radiofónica. Qué gusto conectar a través del Ático en cualquier parte del planeta, mmradio.com. Levanta tu bandera y prepárate para platicar de escucha a escucha, de ida y vuelta, historias que nos enlazan realmente. Pero antes de cualquier cosa, te enviamos un fuerte abrazo, donde quiera que te encuentres hoy. Quédate, transmite, conecta, comparte tu mañana en la única cultura radial. Caribbean Queen en esta versión extraña, a través del Ático. Cultura radiofónica 8:19, fuerte abrazo para todos. Y bueno, pues vamos a platicar un poco de una palabra que cada vez está más en boga, ¿no? Se utiliza más. La palabra tecnología. Tecnología que viene del griego y significa arte, oficio o destreza. Por lo tanto, la tecnología no es más que un proceso, una capacidad de transformar o combinar algo que ya existe para construir algo nuevo o darle otra función. Eso es tecnología. Pero entendemos por tecnología siempre lo relacionamos con lo más nuevo, lo más novedoso, lo más sorprendente. Ayer estaba viendo una feria de exposición a través de YouTube, porque ya ven que ahora el enlace es global. En China, en una ciudad de China, en una provincia de China, donde la tecnología vive, respira, duerme. Los edificios de pronto se transforman por completo. Hay un espectáculo en la noche en donde todos los edificios cambian de color. Y todos los edificios proyectan LEDs con pantallas y con animaciones. Todos los edificios de la ciudad. Esa es la tecnología que hoy está imperando. Y vi cosas de la robótica. También vi que China ya está listo para, en próximos meses, ni siquiera años, todos tus transportes de taxi sean aéreos, a través de estos drones que van a ser para 2 personas. Hay una versión del dron que se puede manejar y hay una versión del dron en la que se maneja automáticamente. Todo esto está ocurriendo hoy día y lo estamos viviendo, se empieza a digerir apenas, ¿no? Porque apenas llega un gadget, como se le dice coloquialmente, volvemos a los malditos anglicismos. Ves un gadget y dices, bueno, esto es lo más nuevo. Y en 2 segundos está otro. Y en 1 hora estará otro. Es como las tendencias en el TikTok. Alguien saca una tendencia hoy que se puso a bailar con una camisa al revés y en 2 horas otro bailará con la camisa al derecho y entonces será una tendencia. Y todo seguirá la tendencia cuando no hay originalidad. Bueno, el tema de la tecnología lo quiero llevar a nuestro tiempo, a los 70 o 80 quizá, porque quiero que platiquemos. ¿Cuál fue el primer aparato o qué fue lo primero que te acercó y dijiste, esto es tecnología extraterrestre, esto ya es el futuro, esto cómo lo hicieron, qué es esto, Dios mío, qué es esto que tengo frente a mí? No sé qué aparato, qué artefacto, qué llegaste a utilizar primero que te hizo sentir eso, te dio esa sensación, porque hoy la capacidad de asombro como que está guardada por ahí, ¿no? Llegan estos gadgets en donde ya todo es tridimensional, las pantallas y tal. Te hablas por teléfono a cualquier parte del planeta en vivo, frente a frente. Pero en nuestro tiempo, jóvenes, esas eran fantasías de los supersónicos, de George Lucas en la Guerra de las Galaxias o de Gene Roddenberry en Star Trek. Así que platícame el día de hoy, ¿qué fue lo primero que recibiste tecnológicamente que dijiste, no lo puedo creer? No puedo creer que esto se maneje, se haga o esté de esta manera. Yo tengo muchas inquietudes sobre el tema, muchos acercamientos a la tecnología a mi manera, pero algo que nunca acabé de entender y que abrí 2 o 3 veces porque me gustaba mucho y creía que era la tecnología ya de los nuevos siglos que vendrían más adelante, era el pequeño juego de fútbol americano que estaba en este artefacto pequeño, que eran unos puntos rojos que empezaban a moverse a través de unas flechas que estaban en el tablero. Yo no entendía cómo podías tú mover
ganar, pasar la pelota, llegar al otro lado. Había dos versiones, estaba la de fútbol, soccer, y estaba obviamente la de fútbol americano. Esa fue mi primera impresión de decir, el tiempo del futuro nos ha alcanzado, es decir, ya estamos en el mañana. Ya lo que dijo George Lucas quedó atrás. Esta es la tecnología del futuro. Luego me acuerdo cuando llegó la Viborita al primer teléfono celular que tuve. Y yo vivía detrás de la Viborita, decía, ¿cómo hacen esto? ¿Qué tecnología? Pero antes llegaron las calculadoras en los teléfonos y decías tú, ¿cómo hacen esto, no? Bueno, platícamelo hoy en el ático. ¿Qué fue tu primera aproximación que consideras a la tecnología que te asombró de niño o de joven y que no tendría nada que ver con la tecnología del día de hoy? Así que, ¿dónde enlazarte? Bueno, al 81 23 19 1069. Ahí iniciamos la plática para el trayecto. La primer tecnología que tuviste acceso, que te deslumbró, que no tiene nada que ver con lo que ocurre el día de hoy. Shattered Dreams, gran clásico en la cultura radiofónica. Bueno, la primera tecnología que te llegó y que dijiste, ya esto va a cambiar para siempre. Pronto nos vamos a poder teletransportar, estoy seguro. Bueno, eso me causó la impresión cuando empecé a jugar con este artefacto en donde era una pequeña maquinita de Mattel, ¿se acuerdan? Que por cierto, el sonido del touchdown se utiliza en una canción de Supertramp. En la parte final, por cierto, llevaron esa maquinita al estudio, alguien estaba jugando con ella y escuchan el sonido del touchdown y dicen, agrégalo a la canción y aparece ahí. Porque era la novedad prácticamente. Buen día, Carlos. Mi primer acercamiento con la tecnología fue en 1987, cuando por primera vez fui a Laredo, Texas, y conocí las máquinas que expendían refrescos de lata. Oh, sí, llegar nosotros, es que aquí no... tenemos que ubicar la línea del tiempo, jóvenes, en la realidad que nosotros tenemos, los jóvenes de 50 años o más. Eso era una novedad. Ver una máquina que pusiera un refresco frío y te lo entregara poniéndole 25 centavos o no sé cuánto costaría en ese tiempo, era el asombro total. No existía y luego la veías iluminada, ¿no? En la parte de afuera, me imagino, Horacio, que te causó esa emoción y de pronto que salía el refresco frío decías, ¡ah! ¡Es increíble! Eso ocurrió. Lo sentimos, pero a veces suena como... Quizá los que escuchen hoy, muy jóvenes, digan, híjole, pobre estos señores. No, esa capacidad de asombro que causaba un cosquilleo especial, esas emociones nos fueron dando mucha diversión. Sí, esa tecnología fue genial. La primera máquina que te daba un refresco, aquí no había. Me dicen, hablando de sonidos y videojuegos, Carlos, aquí te voy a poner mi tecnología, mi primer acercamiento, revísalo. Y bueno, es un reloj. A mí me divertía mucho este reloj. Es un reloj que se transformaba en un robot. Sí, créanlo o no, las nuevas generaciones, había relojes que se transformaban en robot de plástico, obviamente, ¿no? Pero no dejaban de dar la hora y te entretenías mucho tiempo armándolo y desarmándolo. Mi primer acercamiento, me dice Jesús Villalobos, a la tecnología o la novedad, era recibir beca para estudiar una carrera de programador analista, ¿sí? Cuando llegaba. O capturista de datos, era la terminología del tiempo, ¿no? Mucha gente empezaba con los disquetes. Y ahí estaba yo aprendiendo cómo funcionaban las tarjetas perforadas y toda la historia de la computación. Mi querido Chuy, tú que eres experto en el tema, me imagino que te ha tocado la evolución impresionante. Fíjense, voy con música, pero antes de irme a música, a mí me toca, en 1991, transmitir por primera vez con un teléfono celular. Y lo he comentado antes, fui el primer reportero del aire de esta empresa porque me envió, tenía el programa matutino de 6 a 8 de la mañana y Adrián Peñar, el programador, y me envió al río Santa Catarina con el capitán Carlos de la Rosa, que le mando un abrazo, mi capi debe estar escuchando, en un helicóptero que era como una burbuja, elevarnos en el cielo de la ciudad de Monterrey, cuando todavía se veía el cielo, y transmitir en un celular enorme, color blanco, pesadísimo. Y yo veía esa tecnología y decía, el día de mañana
voy a poder manejar el halcón milenario sin ningún problema. Bueno, pues ya están listos para volar en Dubái, en China. Es más, en China, en esta ciudad que te platico, estás en un parque y pides algo de comer o de beber. Hay unas estaciones especiales que registran tu cara y se paga. Pero lo impresionante es que llega un dron con tu orden de cualquier parte de la ciudad y te la entrega. El ático está al aire. Bueno, ahí estamos platicando de esta gran ciudad tecnológica de China, Shenzhen, que bueno, pues anteriormente era un puerto de pescadores y hoy es una de las ciudades más innovadoras del mundo en tecnología de medio ambiente y en tecnología digital y todas estas cosas que están en boga, ¿no? Hace poco publiqué en Milenio y milenio.com, es que cuando el ímpetu de una persona, la organización y la honestidad detrás de gobernantes y gobernados y que trabajan en conjunto se logran cosas extraordinarias. Pero también no solamente ahí, sino cuando una persona es un líder de verdad y se involucra en un proyecto y le dice al proyecto, al plan maestro, este es tu inicio y este es tu final. Y platicamos de Disneylandia, cómo se hizo en un año. Prácticamente una ciudad se construyó en un año, pero se hizo con las manos. Handcrafted, que es este documental que vimos, en donde Walt Disney va y estaba todos los días en la construcción. Fíjense lo que hizo este hombre en la innovación de su mente y un liderazgo real y honesto sobre todo. Primeramente, para documentar todo lo que estaba haciendo, pone un fotógrafo en una especie de torre que él manda construir en Anaheim, en los terrenos que había comprado. Y ese fotógrafo, en la tecnología de ese tiempo, tomaba fotografías cada 14 segundos o cada 40 segundos. No recuerdo bien el timing que tenía. Pero era para hacer una cronología de hechos de cómo iba avanzando el proyecto. Vean ese documental y vean el resumen que hice. Está ahí en redes sociales, en mi página también. Cómo Walt Disney dijo, en un año vamos a terminar y vamos a terminar. Y tiene un ferrocarril, y tiene un monorriel, y tiene una estación de bomberos, y hay un alcalde en la ciudad, y las avenidas son limpias. La ciudad se hizo en un año. Pero lo impresionante es que se hizo con las manos, y no estoy exagerando el tema, porque ahí está el documental. Cada piedra del lugar, cada estructura, cada juego incluso se hizo totalmente a mano. No había tanta tecnología para construir. Hoy puedes construir, si te lo propones, en un tiempo récord. De verdad, con la tecnología que existe, ¿no? Pero este hombre dijo, este es el tiempo. Y de aquí no nos vamos a pasar. Y este es el presupuesto. Y de aquí menos nos vamos a pasar. Y ahí está la ciudad de Disneylandia, que ha ido creciendo con el tiempo y se hizo a mano. Es impresionante cuando alguien de verdad es un líder de un proyecto que dice, aquí empieza y aquí termina. Aquí no hay temas. Así se hacen las cosas. Bueno, aquí estamos platicando sobre este lugar y también nos invade la nostalgia por saber cuándo llegó la tecnología a tus manos por primera vez. ¿Y cómo llegó? Porque vemos estas ciudades que están transformándose en el mundo, apostando a las tecnologías y de verdad nos estamos perdiendo porque va muy rápido el tema. Me dicen por aquí, gracias porque disfruté mucho el concierto de Bryan Adams. ¡Qué locura, Ayer en la Arena Monterrey, lleno total. Gracias, Bryan Adams, y gracias por la invitación. ¡Qué excelente! Buenos días en Conexión con el Ático. Saludos, me dicen, hoy es mi cumpleaños. Me llamo Pedro de León. Felicidades, mi querido Pedro. Feliz cumpleaños de parte de todo el equipo. Gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer a Classic haber estado en el concierto. Gracias. Bueno, Carlos, un tamaño o la primera tecnología que tuve fue un Tamagotchi. Creo que se escribe así. Era una mascota pequeña electrónica del tamaño de la palma de la mano y tenías que alimentarla y mantenerla. Carlos, soy Mauro. Mi primer aparato tecnológico que recibí fue un Walkman, pero el que más me sorprendió fue la consolita Electronics, que viene el fútbol americano y una de básquet. Bueno, esa es la que a mí me cautivó por completo y cambiaría mi vida para siempre. Maravillas, maravillas tecnológicas, maravillas en el planeta, maravillas que los hombres construyen y otros destruyen. Es el Ático, cultura radiofónica en esta conexión global.
mmradio.com. Vamos avanzando en esta plática que nos enlaza cada mañana, la plática para el trayecto, la primera tecnología que tuviste acceso o que realmente te deslumbró. Compártelo con nosotros, trae tus recuerdos y conéctate en la cultura radiofónica de Classic. Estamos avanzando en la cultura radial. Llegamos a la hora número 2 de transmisión. Qué gustazo conectar. Fuerte abrazo en tu trayecto. Que tengas un gran día en todo lo que emprendas y un mejor regreso. De verdad, son los deseos de esta transmisión. Iniciamos con Chicago y Hard to Say I'm Sorry. ¡Chicago! Iniciando la hora 2. Y bueno, qué noche nos regaló el maestro Bryan Adams ayer. Esta fue de las más coreadas. Noches inolvidables que se viven en esta ciudad con grandes conciertos y grandes momentos de la historia de los clásicos. The Heat of the Night al aire. Qué lección la de anoche. Un hombre de 66 años, fotógrafo y cantante. Bueno, pues digo la edad, pero yo creo que nadie se acordó de eso. Es joven, 66 años, pero la energía con la que empieza el concierto, la sorpresa de iniciar en la zona del PA, es decir, donde estaba la consola, de manera acústica, muy pegado a la gente, y luego caminar por toda la arena hacia el escenario saludando a la gente, y luego interactuar todo el tiempo con la gente. La voz impresionante. La voz de Bryan Adams impresionante, yo creo que mejor que nunca. Eran 3 músicos en escena. 3 músicos y Bryan Adams. Y con eso bastó para volvernos a entrar en ese túnel de nostalgia. Que fíjense que esa palabra creo que está mal empleada. Nostalgia es vivir del pasado, ¿no? La añoranza del pasado. Pero el pasado domina el presente, al menos en la música, porque la calidad permanece. Y la calidad está imponiendo. Y los grandes rockeros de más de 80 años están rompiendo los récords mundiales. Las Águilas en la esfera, Metallica va a la esfera. Se habla de un proyecto de Tool en la esfera, en Las Vegas, que son los recintos de los jóvenes. Aún Backstreet Boys es una banda que nace a finales de 80. Lecciones para que se den cuenta que la calidad permanece y la calidad se juzga al final del día. Hace poco tuve una interacción con alguien muy joven, un experto en cuestiones de tecnología, ¿no? Y él me decía, es que el audio se escucha de esta manera, que lo escuchas en la cabina, porque la programación dicta que así se debe de escuchar. Le dije, fíjate que no, porque tengo un oído muy necio y viejo, que ha transmitido 36 años en un micrófono, y mi oído dicta otra cosa. Los botones se pueden quedar a un lado, pero mi oído escucha diferente. Y bueno, ahí está. Bryan Adams nos vuelve a dar una noche genial. Yo canté como Ned Flanders desde el inicio al final. El que más gritó era yo. El que más corrió las canciones era yo. No se asusten, era yo. Ese era yo. Que tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez. Qué tipazo, afable. Buena persona. Y bueno, ahí quedó la noche de ayer en la Arena Monterrey, que lució, como siempre, impresionante, en ese lleno total. Tu primer acercamiento a la tecnología, estamos regresando a este tema. La primera vez que dijiste, este aparato, ¿de verdad? Yo también, ¿con qué me sorprendía mucho también? Con el fax. Porque decía, ¿cómo envío una hoja y aparece en otro lugar? Entonces, era parte de lo que nos sorprendía, ¿no? Y precisamente Sergio Narváez, fíjate Sergio, no he leído tu historia y estoy hablando de esto, qué conectados estamos, es una locura este tema de este programa. Y me dice precisamente el fax, ¿cómo le hacían para que una imagen se enviara sin internet? Eso es lo que yo digo. Yo creo que ese invento sí es del área, esta área especial que tiene la NASA, donde tienen los extraterrestres escondidos, y el fax viene de ahí. El fax viene de Marte. Vamos en la carretera a Monclova, Carlos. Soy Agustín, un fanático viajero. El microondas fue lo primero que me sorprendió. Bueno, les digo algo, no se vayan a reír ahí en el coche. A mí el microondas me sigue sorprendiendo.
pongo unos frijoles a calentar un minuto y digo, ¿cómo salieron tan calientes? Sé que hay obviamente la tecnología detrás y todo el tema, pero a mí me sigue sorprendiendo. Es que yo no me dejo dominar por la tecnología. Yo prefiero seguir asombrado y seguir con una guitarra vieja tocando por ahí. El microondas, me dice Agustín, y el Atari. Yo me acuerdo que el Atari, antes del Atari creo que fue el Intellivision, no recuerdo cuál consola. Bueno, lo que les quiero decir es que un amigo, mi querido Alex, tenía en su casa este juego que eran dos controles que solamente tenían una rueda para girar una especie de raqueta de tenis. Y era para nosotros, decíamos, ¿quién está detrás de la televisión? ¿Qué robots? ¿De qué planeta llegó esto? De verdad. Y hoy llegas con un niño, hace poco vi en internet a alguien que le pusieron un teléfono de los que usamos en los 70 y 80 y le decían, márcalo. Y decía él, ¿cómo lo voy a marcar? Tienes que averiguar cómo debe de entrar la llamada, a dónde vas a llamar. Y no sabía, buscaba botones por todos lados. Magia, jóvenes. Buenos días a todos, gracias por estar. Carlos, en mi caso soy maestro de secundaria y en ocasiones les platico a mis alumnos en cada generación que cuando teníamos su edad, porque voy viendo generaciones, esto es muy bonito, maestro, qué bueno. En la vida vamos pensando que íbamos a tener un aparato electrónico con esa tecnología y luego uno más nuevo, y que la gente que tenía más capacidad económica era la persona que lo podía traer, y todo cambia. Era como esperar un juguete o ir a comprar un refresco. Hoy todo ha cambiado porque el acercamiento con la tecnología es grandioso. Y yo lo primero que vi, me dice Julio Tato García, este maestro, una pantalla blanco y negro, que un vecino fue el primero que tuvo esa televisión. Una televisión de blanco y negro, de bulbos o de transistores. Carlos, cuando salieron los TV Zona, no se prendían con control remoto. Les pasabas el dedo por donde estaba escrita la palabra de la marca y prendía la televisión a finales de los 70. Eso no lo sabía, ¿eh? Aquí me comentaron también sobre la máquina de escribir eléctrica. No, esa era la tecnología, era el santo grial. Yo escribía a máquina, ¿no? Algunos trabajos. Siempre escribía a máquina. Me encanta escribir a máquina. Pero cuando alguien llegaba, una secretaria muy experimentada, y le daban esta máquina eléctrica, decías, wow, el Capitán Kirk llegó aquí. Carlos, yo tuve ese famoso reloj calculadora y era algo que me voló la cabeza. En la tecnología de la app, los mapas se me hace una maravilla, claro. Ya no tienes que andar preguntando a nadie por las calles o perderte buscando el número que buscas. Pero antes era un mapa físico el que nos llevaba de aquí para allá. Más lejos y más cerca, o más cerca y más lejos, no sé. Íbamos encontrando la ruta. Pero hoy las cosas han cambiado por completo. Y es bueno, porque hay que evolucionar. Pero que no nos domine ese tema, porque luego se vuelve muy frívolo. Somos humanos, seres de carne y hueso, con emociones, sentimientos, más cerca o más lejos. Hall & Oates, y ahora que suene The Outfield en Classic. Banging on My Heart, una vez más. The Outfield en la cultura radiofónica, esos que querían triunfar en Estados Unidos a como ir al lugar. Y entonces dicen, ¿cómo nos vamos a llamar? Y primero se querían poner los muchachos del béisbol, porque decían, el rey de los deportes en los Estados Unidos es el béisbol. Entonces pongámonos así, los reyes del béisbol. Y luego dijeron, no, se escucha medio extraño. Bueno, entonces algo relativo a, que tenga que ver con. Y nace el nombre de The Outfield. Y bueno, es un gran nombre, es una gran banda que, cosa extraña, los dos lugares solamente donde llegaron a triunfar fuerte fue en Estados Unidos y en México. En Londres, poco, y en Europa, poco también. Pero aquí en Estados Unidos fue la revolución con The Outfield, sin duda. Play Deep, con ese álbum, cambiaron la historia de la música para ellos. Y bueno, el sonido que tenían era genial. Tony Lewis y John Spinks. A mi tecnología, ¿cuándo te llegó la tecnología por primera vez? ¿Qué te sorprendió? Me dicen por acá, bueno, a mí la tecnología
o el primer acercamiento con la tecnología fue un reloj con calculadora y aparte algo que nos sonó, lo vimos y decíamos, no existe esto, eso es increíble, un control remoto. Sí, utilizar, como dice Ricardo Medina, un control remoto por primera vez, cuando antes tenías que turnarte con los hermanos a ver quién se iba a levantar a cambiarle al televisor. Sigues tú, no, voy tú, cámbiale a los 6 canales que había, no, 4 canales que había, creo. Cámbiale porque a ver qué más hay. Ahora, fíjense, el cambio tan enorme. Alguien se tenía que levantar a cambiar el televisor manualmente, ¿no? Blanco y negro usualmente cuando empezaban, para ver 4, 5, quizás 6 canales de pronto. Hablamos de la televisión local porque es más, es lo que había. Y hoy día no ves nada porque hay tantos canales que no te detienes en ninguno. De verdad. Antes estabas buscando qué ver y ya te detenías en uno y decías, encontré la repetición de la Guerra de las Galaxias, y ponían espacios y solamente ponían algunos fragmentos de la película y decías, no, esto ya es lo mejor que me ha pasado en la semana, ¿no? Y hoy le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta. Hay un canal dedicado, por ejemplo, a la salud que tiene 300 subcanales del tema. Otro canal dedicado a la construcción que tiene otros 300 subcanales del tema de construcción. Otro canal dedicado a animales y 300... No, pues ¿cuándo te detienes? No hay manera. Entonces, mejor me pongo a ver a Chavana y me regreso las noches en YouTube. Es muy divertido, por cierto, Ernesto. Me dicen por acá, el primer acercamiento con la tecnología que llegué a tener, o con tecnología avanzada para mí, aparte del reloj con calculadora, es ver estos pequeños botones en los relojes. Y si te equivocabas, algo salía mal. Me dicen por acá, a mí me llegó el Nintendo NES. Claro, la primera consola familiar. Tenía 5 años. Y en ese momento mi vida cambió por completo. Amé el Mario World número 2. Carlos, déjame te cuento que siendo yo muy chico, muy pequeño, llegó a casa una televisión de segunda mano. No recuerdo quién nos la regaló o algo así. El caso es que la televisión era a color y era la primera que teníamos en casa. Y era pues ahora sí que impresionante. El problema con esta televisión que nos regalaron es que tenía un defecto, pero no nos importaba. Se veía mucho el color verde. Más bien, se veían las orillas, pero no lo registraba. Cambiaba todo por tonos azules. Y entonces, ya te imaginarás, todo se veía en color azul. Pero no teníamos problemas. No nos importaba. Se veían rojos, blancos, verdes y azules de pronto. Y nos encantó ver la serie de televisión de Hulk, pero en vez de ser el hombre verde, era el hombre azul. Bueno, pero ¿qué tal la tecnología de que llegó una televisión a color por primera vez? Eso cambiaba todo. Un control remoto era el futuro. Sin duda, un reloj con una calculadora increíble y un fax venía de otra galaxia. En este tiempo de guerra, de incertidumbre, es mejor regresar a lo básico, a imaginar. Hay una gran propuesta que trae hoy Raúl González de platicar en Anatomía de una canción sobre este tema y sobre este mensaje. Así que vamos directamente con Raúl González y Anatomía de una canción. Muy buenos días, Carlos. Un saludo a Arturo Guerrero y un saludo a todos ustedes. El día de hoy quiero platicar acerca de la historia detrás de una canción que deberíamos de escuchar más seguido, sobre todo en estos días violentos que está viviendo nuestro mundo y nuestro querido país, México. Porque la música también puede dar un golpe en la mesa, también puede dar un mensaje profundo y reflexivo al mundo, buscando cambiar la forma de pensar y actuar. Hace más de 50 años, un genio no solo creó una canción, creó una declaración de paz que se ha mantenido viva hasta el día de hoy. Bienvenidos a Anatomía de una canción. Y esta es la historia detrás de Imagine de John Lennon. Una mañana de mayo de 1971, John Lennon se sienta en su piano en su casa,
para empezar a componer lo que hoy es considerada un himno de paz. Al lado de su esposa Yoko Ono, comienza a crear la letra y melodía de esta joya musical. Vamos a hablar un poco de los datos más interesantes de esta canción. La inspiración de la letra nace de un poema llamado Cloud Peace, que era parte de un libro llamado Grapefruit. Pues la creadora de este libro y de estos poemas es la propia Yoko Ono. Cuando John Lennon lee este poema que habla acerca de imaginar cosas, decide componer una canción donde le pida a los oyentes imaginar. Y sumergido en un activismo de paz en esos años, decide componer una canción para imaginar un mundo de paz. El mensaje es claro. Lennon nos pide que imaginemos un lugar donde no existen las cosas que nos dividen, como la religión, los países y las posesiones, y que gracias a ello podamos vivir en paz. Deseaba sinceramente que hubiera un momento en el que todos pudiéramos sentirnos felices sin obsesionarnos demasiado por las cosas materiales. Y lo más importante es que Lennon sabía que no era el único soñador. Hablando de la melodía, las cosas se ponen más interesantes, porque se dice que la melodía está inspirada en una canción de su papá. Así es, de una canción de Alfred Lennon de 1965 llamada That's My Life. El papá de John Lennon, Alfred, decide sacar un disco en 1965, colgándose de la fama de The Beatles y del apellido Lennon. Pero si escuchan la canción, el comienzo es muy similar al de Imagine. Así que se dice, aunque Lennon nunca aceptó, que esta canción es un homenaje o un tributo a su padre. Algunos otros datos interesantes que quiero compartir es que la canción fue grabada en la casa de John Lennon, con músicos invitados y bajo la producción de Phil Spector. Fue tanto el impacto de esta canción que la Iglesia Mundial buscó a John Lennon para pedirle que cambiara la letra y que en lugar de decir imagina un mundo sin religiones, que dijera imagina un mundo con una sola religión. Lo que John Lennon rechaza inmediatamente y les dice que no entienden el objetivo del mensaje de esta canción. Otro dato importante es que el 6 de diciembre de 1980, 2 días antes del asesinato de John Lennon, en una entrevista para la BBC de Londres, Lennon acepta que Yoko Ono es parte importante de la creación de esta canción, algo que no aceptó por muchos años. Y no fue hasta el 14 de junio del 2017 que Yoko Ono finalmente se agrega como compositora de Imagine. Otro dato interesante que contar es que el piano, donde Lennon compone la canción, fue adquirido por George Michael en el año 2000. Y muchos sabemos que esta canción ha aparecido en grandes eventos masivos, como las Olimpiadas, en la clausura de Londres 2012, en la inauguración de Tokio 2020 y en la inauguración de París 2024. Esta canción es un monstruo musical. Amigos, recuerden que escuchar canciones, conociendo su historia, tiene otro significado. Esta canción es considerada, es catalogada el mayor regalo musical al mundo, gracias al genio de John Lennon, que desde el cielo sigue buscando más soñadores como él, dejando claro que si quieres paz, primero hay que imaginarla. Así que imaginemos aquí en Classic 106.9 Monterrey y 96.1 Tampico. Hoy se toma una decisión.
Ya no estar colgado de las promesas y canciones de ayer, porque sé de dónde vengo. Por eso sé hacia dónde voy. Llegamos a la hora número 3 de transmisión del programa del día de hoy, enviándote un fuerte abrazo, esperando tu conexión, tu plática de ida y vuelta sobre la tecnología y cómo te deslumbró. Underneath It All con No Doubt en la cultura radial. 10:08 de la mañana, ¿cómo va el trayecto? ¿Cómo va la sintonía? ¿Dónde levantas tu bandera? ¿Dónde conectamos contigo? A través de mmradio.com. La aldea es global, así que el mensaje debe ser global. Vamos arriba de las circunstancias. Un hombre que le cantaba a su país y a su gente con el lenguaje universal del amor. Bob Marley, Is This Love, en la cultura radiofónica. Vamos avanzando contigo y nos deslizamos ahora juntos para escuchar a Jason Mraz. I'm yours. 10:15. Bueno, pues seguimos platicando sobre cómo te sorprendió la tecnología. ¿Cuándo llegó algo que tú podías decir o que habrías dicho, esta es la tecnología más nueva, es el futuro, pues? La televisión blanco y negro y luego la televisión a color. El mágico control remoto que algo salía de él y cambiaba la televisión automáticamente. La máquina de escribir electrónica. Hay muchos gadgets que llegaron en los 70 y 80. Por ejemplo, la Commodore 64, 1982. Se vendió 10 millones de estas máquinas y ¿saben cuánto costaba esta Commodore 64? $595. Tenía 64 kilobytes de RAM. En comparación, un teléfono inteligente hoy tiene 2 gigabytes de RAM. Es decir, unos 2 millones de kilobytes. Fíjense la diferencia. Una computadora de casa, 64 kilobytes de RAM. Y un teléfono inteligente, 2 millones de kilobytes. Qué locura, ¿no? 2,000 kilobytes, perdóname. O 2 millones. 2 millones. 2 millones de kilobytes. O sea, es una diferencia abismal en un dispositivo del tamaño de la palma de la mano, ¿no? Los disquetes, que bueno, se utilizaron del 80. El formato, ¿se acuerdan? 5:1/4. Que almacenaba 110 kilobytes de información. La Betamax, que también fue la revolución. Grábame el programa. Grábalo en mi beta. Y luego en la VHS, que fue la competencia. Las máquinas de escribir, sobre todo la máquina de escribir Selectric número 3, que fue la que yo vi que volaba de manera electrónica. Luego llegó la Macintosh, las impresoras de punto. ¡Qué tecnología! El Walkman. Yo lo he platicado en podcast, lo he platicado en pláticas para el trayecto de Milenio. El Walkman, cuando lo recibí, y la primera canción que escuché, creo que fue Billie Jean de Michael Jackson, y empezó mi oído a escuchar. Y deja de oír, y distingue cada sonido de un cassette de cromo. Me di cuenta que la vida era bella. Y se podía vivir con la música. De verdad. Cuando el oído empieza... Porque yo quiero dejar muy en claro esto. Era la primera vez. Es como la primera vez que haces el amor, ¿no? Siempre hay una primera vez y esa queda para la historia personal. Bueno, es similar a la primera vez que escuchaste un Walkman. Porque fue la primera vez que tus oídos se endulzaron a lo máximo. Pero era una innovación. No existía nada antes de llevarte portátil, de manera portátil, unos audífonos a la calle, a la cuadra, en el transporte, que pudieras escuchar tu música. Luego ya hubo más innovaciones más adelante, pero, por ejemplo, les decía del primer celular portable, que nace en 1983. Pesaba 500 gramos. Medio kilo era un celular. Las grabadoras de mensaje. Y nunca tuve grabadora de mensaje. Hay que platicar sobre los mensajes que llegaste a grabar. Tenía un amigo que tenía un mensaje muy chistoso porque hablabas a su grabadora y te contestaba, bueno, y tú bueno, bueno, y tú bueno, bueno, y tú bueno, hola, no me encuentro en casa. Y luego le dábamos pamba loca por fantoche. Bueno, gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias por lo que me dicen
de Anatomía, una canción que les encantó. Me dice Cristian López, me encantó cómo desmenuzaron Imagine. No, es que Rulli, aparte es fanático de Lennon y creo que es la canción más ad hoc al momento que se vive en la humanidad. Carlos y a todo el equipo del Ático, sin duda para mí la innovación total, la antena parabólica. Aún recuerdo que sí, había mucho aire, no teníamos señal, puras rayas se veían. Y de pronto, cuando empezábamos a ver un canal en inglés, nah. La parabólica, ¿no? Me dicen por acá, Carlos, saludos, ¿te acuerdas de las calculadoras solares de la marca Texas Instruments? Sí, eran muy, muy buenas. Fíjense que ahorita me estaban enviando, que me dio mucha risa, por cierto, no sé dónde dejé la fotografía, aquí está. Me lo manda Javier. Éramos tan ridículos para conquistar a una chava que con la tecnología que teníamos le decías, a ver, 707,610 entre 2 y le contaba la historia. Y la historia decía, un señor de 70 años se cayó de un 7º piso, 6 lo vieron, 10 lo rodearon y entre 2 dijeron, y luego volteaba lo que decía en el número, el resultado, y la calculadora decía, sóbese. No, era decir, soy el mago de la tecnología. Bill Gates no sirve al lado mío. Eran nuestras innovaciones, nuestros momentos y la tecnología que teníamos a la mano y las formas de comunicar. Si quieres asombrar a uno de tus sobrinos o los más pequeños de tu familia, toma la calculadora, haz esa división, suma y resta, cuenta la historia y va a aparecer la palabra sóbese. Bueno, pues eran nuestras formas de entretener, comunicar y compartir. Esto es el Ático, más vivos que nunca. Counting Crows. Una chica de 19 años se fue con un chico de 19. Se fueron de vacaciones 365 días y los buscaron entre 5 policías. El resultado fue el bebé. Trucos de calculadora. No frenes, pero tus ganas de estrenar auto en CSN Cooperativa Financiera. Todo marzo es mes del autocrédito. Sin importar la marca, te lo financiamos. Créditos por 300,000, 600,000 o hasta $1,000,000. Ven a cualquiera de nuestras 35 sucursales o búscanos en Facebook. Elige el plazo y así de sencillo ya estás estrenando. Este marzo, pisa el acelerador con... Qué voz la de Shannon Hoon, de verdad, tenía todo para triunfar, todo para llegar. Gran proyecto de Blind Melon, que se funda en 1990. Shannon Hoon, que tenía solamente 28 años de edad cuando empieza el proyecto. Y bueno, pues sabemos la historia, ¿no? Sabemos la historia que lamentablemente después dejaría este plano terrenal. Pero era un gran proyecto, un gran proyecto. Él había aparecido en un video de GNR. ¿Se acuerdan de Don't Cry? Ahí aparece Shannon Hoon. Y bueno, era muy amigo de Axl y entonces Guns le empieza a ayudar a difundir su música en los Estados Unidos. Para 1993, pues ya era una banda muy acreditada, Blind Melon, con esta canción de No Rain. Pero lamentablemente, el 21 de octubre de 1995, él estaba en New Orleans cuando lo encuentran muerto en un autobús, solo. No lo pudieron despertar a causa de una sobredosis. Había tenido un concierto ahí en New Orleans, se sube el autobús, sus amigos se bajan, lo empiezan a mover, a tratar de reanimar, y ya era tarde. Bueno, pues así la historia de Shannon Hoon y pues obviamente de la banda Blind Melon, que en ese periodo del 90 al 96 fue un exitazo. Quisieron retomar en el 2006, estuvieron 2 años trabajando. En el 2010 vuelven a los bares, a los antros, a los conciertos y por ahí van. Tienen 16 años tratando de reformar el proyecto, pero es que fue demasiado lo que Shannon aportaba, no solo en la voz, sino en la producción, en los arreglos, en las composiciones, y tenía un estilo muy peculiar, muy particular de presentarse en el escenario. Y un frontman a veces es irrepetible, y este fue irrepetible.
Estamos platicando esta mañana sobre la tecnología. ¿Cómo nos llegó? ¿Cómo nos sorprendió? ¿Qué nos sorprendía a nosotros? A mí me sorprende mucho, por ejemplo, esos juegos. Yo creo que te vas a reír mucho ahorita en tu vehículo. Digo, qué geniales, ¿cómo le hacen? Hay unos juegos de agua que tienes que insertar unos aritos en un pulpo y le vas aplastando los botones y ¡shun! Va el arito, ¡shun! Va el arito. Yo puedo pasarme 3 días con el arito tratando de que caiga en los tentáculos del pulpo. Hay muchas versiones. Yo me acuerdo cuando me regalaron una pluma, hace rato que hablábamos de Disneylandia, me regalaron una pluma, en los 80, una tía que había ido las primeras veces al parque, yo estaba muy niño, y la pluma tenía una tecnología del expreso del barco que hay en Disneylandia. Ahorita también no dije, tiene su propio barco, tiene su monorriel, tiene su barco, tiene su tren, tiene su estación de bomberos, tiene todo. Y hay una ciudad abajo de Disneylandia. Es Disney arriba y Disney abajo. Esa es una historia muy interesante. Pero de los primeros artículos que llegué a ver, había este barco que tienen, y en una pluma venía y tenía agua, entonces se movía de lado a lado. Yo pasaba horas moviendo el barco así, de ida y vuelta. Es nuestra tecnología, era nuestro tiempo. Así, Carlos, la primera vez que me sorprendió la tecnología de manera impresionante fue en 1991, porque mis papás fueron a los Estados Unidos y compraron obviamente una televisión con control remoto y botones donde traía los números y una videocasetera integrada. Era el santo grial. Yo me sentía el niño más rico de la cuadra porque nadie, absolutamente nadie tenía esa tecnología, ni televisión a color y menos con una videocasetera integrada. ¿Te acuerdas? Me dice, ¿te acuerdas cuando se descomponía? Eso sí es muy real. Ustedes se van a acordar. Cuando le cambiábamos a la televisión, que era de cambiarle con la mano, la perilla, pues, de la televisión era una perilla que daba tastas vuelta, ¿no? Se quebraba. Y entonces, para poderle cambiar, utilizabas una pinza. Ese fue el primer control remoto de la tecnología que nosotros llegamos a innovar, a inventar, a transmitir y a conectar. Y bueno, eso ya fue el día de ayer. Pero ¿qué tal? ¿Cómo nos hemos divertido, no? Entre pinzas, colores, sensaciones y sonidos. La tecnología, ¿cómo te llegó? Hootie and the Blowfish. Green Day. Jockey. Basket Case. Cultura Radial. En sintonía. Se acabó Green Day. No, bueno. Y se acabó el programa. Lástima que terminó nuestra reunión de hoy. Llegamos al final. Gracias por todas las historias que nos han contado. Cómo nos hemos reído. Me dice un amigo aquí, un escucha. ¿Te acuerdas de la máquina que se usaba para regresar las cintas de VHS? Sí. Porque si no se regresaban, cuando se rentaba la película, te cobraban 5 pesos. 5 pesos. Pero a veces eran 3 o 4 películas, ya eran 20 pesos. Y un regaño enorme, ¿no? Y eran muy fantásticas. La misma palabra fantástico viene de los 80. Eran tan fantásticas porque era un pequeño vehículo rojo. Y ponías ahí el VHS y se regresaba. Magia. Excelente programación, gran programa. Gracias, Pedro. Un fuerte abrazo. A mí lo que me sorprendió, me dice Eric Guerrero, fue la pistola que utilizamos para tumbar los patos en el Nintendo. Oiga, no funcionaba muy bien, ¿se acuerdan? Tenías que acercarte. No, cuando mis hijos, ya en otra generación, entró ese Nintendo que usabas un control, creo que se llamaba Wii, y que podías jugar boliche, y que podías jugar tenis. No, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí les conté una ocasión cuando la primera vez que uno de mis chavos que empezó con la tecnología VR y me dice, papá, siéntate para que veas el juego de Iron Man, y me lo pone, me dijo, pero siéntate, no te vayas a parar porque tú vas a hacer show. Y empieza a volar Iron Man. Le dije, no, quítame eso, me voy a morir. Impresionante. Y nosotros estábamos con el Tetris, estábamos con la viborita.
en el celular. Me dice por acá Paco, todo eso es lo que nosotros vimos por primera vez. ¡Qué nostalgia! Cuando se enredaba la cinta de la videocasetera y era una película no apta para menores, era un tema, me dice Jaime Vaca. Y yo creo que esta fue mi primera incursión en la tecnología. Qué bien, gracias. Me mandan fotografías, me mandan historias. Carlos, a todos los fanáticos, bueno, mi primera experiencia con la tecnología fue una televisión de blanco y negro y una computadora a color, con un monitor a color. Y ya nosotros estábamos descubriendo el futuro. Aquí están, hombre, qué fotografías me han enviado. Mi reloj que todavía utilizo, Carlos, no necesita batería porque lo carga el sol. Y nosotros decíamos, las calculadoras con la tecnología del sol nos empezaban a sorprender, ¿no? Y aquí están todos estos clásicos, el béisbol, el de fútbol, el de básquet y el que me encantaba a mí, que era el de fútbol americano. Aquí está. Y bueno, yo veía los monitos o las rayas rojas correr y decía, esto es una locura total. Hemos llegado al futuro. Los autos están volando, los robots nos van a servir y platican con nosotros. Pero la música sigue en sintonía, sigue conectando y causando la emoción que los humanos necesitan para vivir y para comunicarnos entre nosotros. Gracias. Esto es El Ático y hola a todos.